Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un webinar más que organizamos desde Benebanco. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya sabéis que nos gusta realizar este tipo de eventos, traer directamente a las gestoras para que nos cuenten sus fondos, sus estrategias, en qué están invirtiendo, cómo lo hacen. Y además tenemos la suerte, que no siempre tenemos, de tener uno de los dos gestores que gestionan este fondo que os vamos a presentar hoy de la gestora EDM. Si bien como sabéis, el último webinar que hicimos era con una gestora internacional, ya sabéis que nos gusta alternar y tener también un poco la visión de gestoras internacionales que tenemos en la plataforma, como las gestoras nacionales que también están en ella y que tienen muy buenos fondos o fondos interesantes que nos gusta compartir con vosotros para que los conozcáis. Y cambiamos también radicalmente, si la última vez estábamos hablando de un fondo futurista del espacio, pues bueno, ahora los vamos a aterrizar en el suelo, en la tierra, y queremos comentaros, pues bueno, ya estáis escuchando, estáis oyendo que se está produciendo un trasvase de inversión desde Estados Unidos hacia Europa. Fundamentalmente queremos conocer hoy por qué está pasando esto, nuestro invitado nos lo contará, por qué se está produciendo este trasvase, cuáles son los beneficios de ello, por qué están subiendo tanto las bolsas en Europa en contra de los Estados Unidos. Y bueno, justamente también muchos de vosotros nos pedís, nos decís, oye, buscando fondos de defensa, que ahora dónde que estáis en la defensa, en las infraestructuras. Y justamente este fondo tiene un porcentaje del mismo en infraestructuras, ya lo veremos, y en defensa. Tenemos empresas europeas que se encargan que se dedican a la defensa. Pues este fondo también, a todos los que nos preguntáis por ello, pues vamos a daros solución a esas preguntas, ¿no? Así que, bueno, yo no quiero dilatar más mi presentación. Os presento a uno, como decía, porque este fondo lo gestionan dos gestores. Pues hoy tenemos a uno de ellos, que es José Francisco Ruiz. José, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Nada, un placer tenerte y sobre todo, como decía antes, que no siempre tenemos la oportunidad de tener al gestor del fondo. Creo que es de mucho valor porque mejor que tú nadie conoce el fondo, ¿no? Bueno, Entonces, nada, bueno, te voy a presentar un poco para que nuestros espectadores te conozcan. José es analista y cogestor junto con Beatriz López del fondo EDM International Strategy, que es el que vamos a ver hoy. Con anterioridad fuiste jefe de equipo senior del auditor Arthur Andersen, luego también has sido analista de renta variable para Julius Baer, analista de renta variable en Deutsche Bank y te incorporas a EDM en el 2017. sí, exactamente, exactamente. Y el Bueno, fondo lo cogestionamos Bea y yo desde el 1 de enero del 2019. 19. Eres licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues José, el tiempo es tuyo, la pantalla es tuya y estamos Muy bien, deseando escucharte. Tienes una media hora, yo voy a poner aquí el reloj genial. para que tú te dediques a la presentación y te olvides del tiempo y yo luego te lo recuerdo si vemos que llegamos al final. Luego tendremos 5 minutos de preguntas y Ujú. bueno, y espero que sea de toda sea interesante para todos los oyentes y bueno, luego hablamos, ¿vale? ¿Te parece? Muchas gracias. Voy a dar a compartir Lo que quieras. pantalla. Vale. ¿Está correctamente compartida? ¿Lo podéis ver? No, no, todavía no. A ver, A ver, un momentito, un segundo. ¿Ahora? ahora, Ahora parece ahora. que sí, ¿verdad? Fenomenal. Sí, ahora sí. Sí, Estupendo. sí, Disculpa, fenomenal. no, disculparme. Bueno, cambio de paradigma en Europa. Bueno, primero, solamente dos palabras. EDM es una de las gestoras de fondos, una de las compañías de gestión de patrimonios más antiguas del mercado español. Llevamos más de 30 años en el mercado. Tenemos unos activos bajo gestión de 4.500 millones de euros y ahora estamos integrados completamente en el grupo Mutua Madrileña, que durante los últimos 4 años ha estado comprando progresivamente todas las acciones del capital de EDM. Así que ahora somos parte integrante del grupo Mutua Madrileña, aunque se mantiene absolutamente intacta la independencia en términos de gestión. No ha cambiado absolutamente nada, el equipo sigue siendo el mismo y seguimos gestionando con los mismos criterios que lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Eso sí, cuando bajo un paraguas bajo el que nos podemos sentir muy cómodos porque nos protege en situaciones de adversidad.
COVID y cosas por el estilo que todos hemos tenido que pasar durante estos años. Centrándonos en el fondo de hoy. Yo soy cogestor, como comentaba Víctor, con Beatriz López del fondo EDM Strategy. El fondo EDM Strategy es un fondo de renta variable, es un fondo de equity, de acciones, que invierte en Europa, en acciones europeas. Somos un fondo que es long only, es decir, no tomamos posiciones cortas. Es un fondo muy sencillito en el cual nos limitamos a comprar buenas empresas. Es un fondo de gestión activa. Eso quiere decir que no se parece absolutamente en nada a ninguno de los índices, ni pretende estar indiciado, ni pretende ser similar, salvo por pequeños porcentajes, a ningún índice europeo. Nos limitamos a utilizar nuestro conocimiento de los sectores, nuestros conocimientos de las compañías, para seleccionar aquellas empresas que nosotros consideramos que van a ser ganadores, líderes sectoriales basados en Europa, a los que esperamos compartir su éxito con el paso de los años, tomando posiciones a largo plazo. Nosotros invertimos intentando, pensando en un horizonte de 5 años, que siempre nos gusta decir que eso no quiere decir que pensemos que vamos a ganar dinero en el año 5. Esperemos ganar el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero desde luego la forma en la que planteamos la inversión es asumiendo que su pleno desarrollo se va a alcanzar en torno en un periodo entre 3 y 5 años. Como decía, una de las palabras claves es calidad. Nosotros invertimos en los campeones europeos, en las mejores empresas europeas, que además tienen una posición relevante o de dominio, en algunos casos un monopolio de facto, en algunos sectores económicos a nivel global, que tienen unas características que les hacen particularmente atractivas. ¿Qué es una empresa de calidad? Pues bueno, podríamos ponernos muy técnicos, pero esencialmente es una compañía que tiene poder de fijación de precios, es una compañía que tiene una balanza a prueba de bombas, que tiene una capacidad financiera indudable, que le permite afrontar los malos tiempos y salir más fuerte de las crisis porque no solo no tiene problemas de deuda, sino que termina comprándose a sus competidores más débiles. Son empresas que tienen quizás la mejor tecnología de un sector o quizás las mejores marcas o quizás la mejor distribución geográfica. No estamos hablando de tamaño, estamos hablando de calidad. Y una vez hemos centrado el tipo de fondo del que estamos hablando, vamos a intentar explicar por qué en estos momentos este fondo podría ser especialmente interesante siguiendo los argumentos que había empezado a poner sobre la mesa Víctor. El título de la presentación es Cambio de paradigma en Europa. ¿Por qué creemos que se está dando un cambio de paradigma en Europa? ¿Y por qué llega el momento de Europa? Bueno, todos ustedes son conscientes de que el mercado europeo lleva bastantes años haciéndolo peor que el mercado americano. De hecho, se había creado una cierta opinión generalizada de que, bueno, estar en Europa tampoco tenía mucho sentido porque el mercado americano siempre lo iba a hacer mejor, porque la economía crece más, etcétera, etcétera. Esto no siempre ha sido así. Ha habido momentos, ha habido distintas fases en la historia en la que la correlación se ha roto entre el mercado europeo y el mercado americano, no simplemente hacia el mercado americano. Ha habido fases en las que el mercado europeo lo ha hecho mejor que el mercado americano y en esos casos siempre había una razón para que esto se produjera. Y esa razón solía históricamente es curioso, pero tiene más que ver con la situación específica de un país que es el motor de Europa, que es Alemania, y de cómo era la política fiscal en ese país. Hasta qué punto Alemania estaba o no dispuesta a utilizar el enorme cañón que le proporciona su situación fiscal y su bajo nivel de deuda para lanzar políticas económicas expansivas, como bueno, veremos un poco a continuación. Podemos estar llegando a una situación de cambio de paradigma y que podríamos decir que llega el momento de Europa, principalmente porque estamos en una de esas situaciones que además se ha desatado se ha iniciado o ha tenido como catalizador lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, después de de la victoria en las elecciones en Estados Unidos de la administración Trump, pues todos somos conscientes de, como leemos los periódicos y vemos la televisión, pues somos conscientes de un cambio tremendo de actitud de la administración americana hacia el resto del mundo, incluyendo Europa. Esa situación nos ha puesto a los europeos, ha puesto a los políticos europeos ante la disyuntiva de reaccionar o tener un serio problema. Básicamente somos como, quizás algunos lo describen que somos como niños que nos han soltado de la mano o que nos han quitado los ruedines de la bicicleta y de repente te han dicho que ya no te van a defender más.
Entonces tú te has encontrado ante la tesitura de que es como si estuvieras en el patio del colegio y hubiera un matón, que en este caso es Rusia, que se dedica a pegar a los niños más débiles y tú confiabas en que tenías a unos profesores que eran muy buenos y que protegían a todos los niños del colegio y que se enfrentaban con el matón. Y ahora de repente te dicen que estás solo y que son los chavales que están en el patio los que van a tener que enfrentarse y ponerle una raya roja a las pretensiones de ese matón. Esto se ha traducido en una reacción. Eso se ha traducido, como todos ustedes saben, en un proceso de integración de nuevos países en la OTAN y se ha traducido sorprendentemente no en más división, no en más temores, no en países europeos queriendo hacer cada uno la guerra por su cuenta, y no, nunca mejor dicho en este caso, sino en unas actitudes en las cuales el valor de la unidad se pone claramente de manifiesto. Nosotros lo llamamos medio en broma, medio en serio, lo de Make Europe Great Again versus el americano Make America Great Again. Se da la circunstancia de que esto ha coincidido en el tiempo con una situación en la que hay un nuevo gobierno alemán, ha habido unas elecciones en Alemania y ese gobierno alemán ha tenido un apoyo parlamentario suficiente para anunciar determinadas medidas que sí que suponen un cambio histórico fundamental. Todos ustedes saben que bueno, la realidad histórica en la que hemos vivido es que Europa se dividía entre, digamos, los hockeys y los dobbies, los del norte de Europa, los que tenían una situación de déficit público y de deuda pública relativamente razonable, que ponían una determinada presión sobre otros países europeos, no solamente generalmente del sur de Europa. Todo el mundo sabía que el gobierno alemán o que el Estado alemán tenía una enorme capacidad para desarrollar políticas fiscales expansivas que pudieran ayudar al crecimiento económico en Europa, pero no lo hacía porque por razones históricas eran muy restrictivos en términos de cómo gestionaban esas situaciones de déficit público, con lo cual el hecho de que tuvieran una enorme capacidad para aumentar su deuda pública o para aumentar el gasto público no nos servía para nada si por razones incluso de cómo estaba registrado en su constitución, pues decidían políticamente no hacerlo. Ha hecho falta encontrarnos en la situación que les describí anteriormente, la del matón en el patio, para que realmente se produzca un cambio de mentalidad en Europa y se decidan poner en marcha unas políticas fiscales expansivas que se traducen sobre todo en un programa de gastos de defensa y en un programa de gastos de infraestructuras que comentaremos brevemente a continuación. Además, la guerra de tarifas. La guerra de tarifas es otro factor que evidentemente también nos pone frente a la realidad de que hay alguien muy poderoso en el mundo, que son los Estados Unidos, y que intenta imponernos determinadas cosas. Intenta imponernos determinadas cosas y Europa tiene que reaccionar ante esa pretensión de los Estados Unidos de ponernos frente a los hechos consumados. Es otro factor que evidentemente está reforzando las respuestas unitarias de los europeos frente a Estados Unidos. Y muy concretamente, estamos encontrándonos en una situación en la que esas guerras, esa política tarifaria, esa política económica en Estados Unidos está eliminando uno de los grandes factores que hacía que Europa fuera menos atractiva que los Estados Unidos. Estados Unidos crecía más que Europa. Bueno, lo que estamos viendo como consecuencia de estas políticas económicas y de estas guerras de tarifas es que se produce un frenazo en el crecimiento económico en Estados Unidos que no se está produciendo en Europa. Europa está acelerando despacio, no es que estemos en una situación ni muchísimo menos de euforia, pero sí que no está viendo ese frenazo que algunos llegaban a asumir que iba a suponer una recesión dentro de Estados Unidos. Veremos si eso es el caso o no, pero desde luego es un crecimiento menor al que ha tenido en años anteriores y las expectativas de los analistas macroeconómicos, que no somos nosotros somos analistas microeconómicos, compramos empresas, son cada vez más que Europa va a tener incluso un cierto diferencial de crecimiento positivo sobre Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años. A eso se le añade el hecho del impacto inflacionista de las tarifas en Estados Unidos, que no están teniendo en Europa. Es decir, en Europa, como la inflación está cada vez más bajo control, el Banco Central Europeo puede permitir que sigan bajando los tipos, mientras que en Estados Unidos esta situación es mucho más compleja. Estas situaciones que rápidamente he intentado resumir explican por qué la bolsa europea está reaccionando mejor que la bolsa americana en los primeros meses del año 2025.
En el corto plazo, estos movimientos además se ven reforzados porque como había sido tan ostensible la preferencia del mercado por los Estados Unidos versus Europa, ha bastado que haya una serie de factores que hacen intuir que la situación se está balanceando, cuando menos, sino inclinando a favor de Europa para que haya una salida material de flujos de inversores que buscan salir de la renta variable americana y que buscan refugio en la renta variable europea. Si hubiese un alto el fuego en Ucrania sería todavía mejor, pero eso es algo que todavía no podemos valorar. Para acabar con todos estos comentarios que son macros o que intentan explicar por qué llega el momento de Europa, porque Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos, solamente quiero presentarles este gráfico. Este gráfico es muy sencillo, simplemente refleja los tres momentos históricos en los que ha habido un gran esfuerzo en Alemania para realizar políticas fiscales expansivas, es decir, poner dinero público encima de la mesa para desarrollar determinados proyectos y que Europa crezca más, que Alemania crezca más, que es lo mismo que decir que Europa crezca más. Hay tres momentos de gran esfuerzo. Uno, el Plan Marshall, que después de la Segunda Guerra Mundial, la reunificación alemana a principios de los años 90, finales de los 80, y lo que hemos llamado el whatever it takes del señor Merz, es decir, la situación, los planes actuales. En el gráfico ponemos la cantidad de dinero que se espera invertir en estos proyectos de política fiscal expansiva comparado con el PIB alemán, con lo cual estamos comparando manzanas con manzanas. Lo que enseñamos aquí es que si tomamos conjuntamente los presupuestos de incremento en el gasto de defensa más el plan de desarrollo de infraestructuras en Alemania, es el mayor esfuerzo fiscal hecho nunca por Alemania, desde luego en tiempos modernos. Esto nos pone ante la magnitud de lo que nos estamos encontrando delante y que nos hace pensar que hablar de un cambio de paradigma en Europa no es una exageración. Y habiendo dicho esto, que digamos sería la introducción, intentar centrar por qué Europa puede ser el momento de Europa, porque es interesante tener una exposición a fondos europeos, intentaría centrarme un poco más en nuestro fondo. EDM International Strategy Fund. En este gráfico estamos presentando el comportamiento de nuestro fondo desde el 1 de enero de 2019, que como les decía anteriormente es el momento en el cual el equipo de gestión actual, Beatriz López y yo, nos hacemos cargo del fondo. Vemos que en este periodo los que confiaron en nosotros el 1 de enero del 2019 han más que doblado. Ganan un 104%, que es bastante más que el 93% que les da el índice de referencia europeo, que es el MSCI Europe Net Return, incluyendo dividendos, que es probablemente el índice más complicado de batir. Eso quiere decir, como les decía, que confió en nosotros el 1 de enero de 2019, ha ganado anualizado todos los años, anualizado no todos los años, pero evidentemente es anualizado, dividido entre el número de años para simplificar, un 11,7% al año, que es un 1% más de lo que hubiera ganado invirtiendo en el fondo de referencia. Además, para nosotros es muy importante, dado la tipología de nuestros clientes, explicar que estos retornos se han obtenido con un muy razonable grado de estabilidad y de consistencia. Pueden ver ustedes que en este periodo de 2019, 20, 21, 22, 23 y 24 solo lo hemos hecho peor que el mercado en el año 2022, un año. El resto lo hemos hecho mejor o igual. Además, es importante para nosotros, dado que estamos hablando con inversores retail, que suelen tener una cierta percepción de riesgo hacia la renta variable y hacia el equity, pues comentar que en este periodo de tiempo solo ha habido un año, el año 2022, en el que el fondo ha bajado. Los otros 5 años el fondo ha subido. Es decir, creemos que somos capaces, o al menos el pasado indica que hemos sido capaces de obtener buenos retornos en términos absolutos, buenos retornos en términos relativos contra los índices y que además hemos conseguido unos retornos bastante estables en el tiempo o razonablemente estables en el tiempo, mitigando en cierta medida la volatilidad intrínseca e inevitable de la renta variable. Con lo cual, creemos que las perspectivas son buenas para este fondo y solamente recordar, porque no lo he mencionado antes, permítame que vuelva aquí, que el último periodo de 4 o 5 años en el que Europa lo hizo mejor que Estados Unidos fue en los años que siguieron a la reunificación alemana.
cuando se puso una gran cantidad de dinero del gobierno federal para que aumentase el nivel de desarrollo en la Europa del Este. A lo mejor, o quizás, esta nueva situación en la que nos vamos a encontrar con los planes actuales podría llevarnos a que la outperformance o que el mejor comportamiento de Europa no sea en los próximos, no se limite a los últimos meses, sino que incluso se pueda extender a los próximos años. Entrando ya un poco más en detalles, entrando un poco más en compañías. Una de las preguntas inmediatas es, bueno, ¿y vuestro fondo cómo está de preparado para aprovechar estas circunstancias, estos planes, bueno, este entorno en el cual podemos vernos los mercados europeos en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Nosotros hemos hecho el esfuerzo, bueno, el ejercicio de dividir la cartera en tres grupos. Digamos, habría tres catalizadores: el gasto en defensa, el gasto en infraestructuras y un buen comportamiento del consumo europeo que estaría ligado a las bajadas de tipos de interés en un entorno de inflación controlada que al parecer pueden estar llevándonos ya a crecimientos de los salarios de la renta disponible real, de los salarios reales en Europa. Nada para tirar cohetes, pero sí desde luego una mejora frente a la situación que hemos vivido en los últimos años y desde luego mejor que la que podrían enfrentarse en Estados Unidos. Esos factores llevarían a que determinadas compañías que se benefician del comportamiento de los consumidores europeos pudieran también tener un buen momento durante los próximos 2 o 3 años. Pues el 15% de nuestra cartera se beneficia directamente de los planes de gasto de inversión en defensa, que son una necesidad imperiosa como resultado del mundo que nos ha tocado vivir. Particularmente nuestra opción favorita en este caso sería la alemana Rheinmetall. Es muy importante mencionar aquí que somos artículo 8 de la Unión Europea en términos de ESG, es decir, que somos muy cuidadosos con el tipo de compañías que se meten en el fondo, que tienen que cumplir unos criterios muy estrictos, a los cuales les añadimos nosotros nuestras propias restricciones. Es decir, no hay ninguna compañía de defensa en este fondo que venda a alguien que no sea democracias occidentales, que no sean países OTAN, OCDE o relacionados. Am, Esto es como un 15% de nuestra cartera. Luego hay otro 29% de nuestra cartera que se beneficiaría directamente del desarrollo de los planes de infraestructuras. Bueno, Vinci es el mayor grupo de infraestructuras europeos. Sika es una compañía suiza de materiales de construcción de alta tecnología que es especialista en el hacer los desarrollos más sofisticados en términos de túneles, en términos de puentes, en términos de todo eso que se va a poner sobre la mesa en Alemania, o Air Liquide en términos de gases industriales, o muchas otras compañías que participan en electrificación, que participan en temas de optimización en el consumo de energía. Finalmente, a la temática consumo europeo tenemos como un 15% de nuestra cartera en fin, acciones bien conocidas seguro por todos ustedes, como es el caso Inditex, y también en otras que se benefician de, bueno, la clara actitud de los consumidores europeos hacia el ocio, que sobre todo se desarrolla después del COVID-19, cuando digamos que una de las grandes megatendencias en Europa, si me permiten ustedes un poquito la broma, es que comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, no sé lo que me va a pasar mañana. Hay una clara actitud de los consumidores europeos de voy a pasármelo bien y voy a gastar el dinero disponible en vacaciones, y si le queda un poquito a mis hijos, un poquito menos a mis hijos, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es algo que se ve muy bien en Europa y también se ve en otros lugares del mundo. Eso nos da un 59% de la cartera. ¿Y dónde está el otro 40% de la cartera? Bueno, pues hay como un 20% en tecnología. Esto es simplemente una cuestión oportunista porque las compañías europeas, por ejemplo, de equipos de semiconductores, se han visto penalizadas por la proximidad sectorial a las compañías americanas, que han sufrido más durante los primeros meses de este año. Con la caída de la bolsa americana es casi imposible que la bolsa americana caiga si no cae la tecnología, y si cae la tecnología es casi imposible que las europeas no tengan un cierto contagio. Con lo cual tenemos una posición importante en tecnología que creemos que es una buena oportunidad, y lo demás me van a permitir ustedes que lo llame pequeñas oportunidades. Es decir, nuestro trabajo también es buscar joyitas que en este momento están en el barro y que quizás no se benefician de estas claras megatendencias o de estas claras temáticas, pero que ofrecen valoraciones tan atractivas que son claramente objeto de atención para inversores a largo plazo como nosotros.
Este es el top 10 de nuestra cartera. En nuestra cartera van a ver ustedes que tenemos una cartera muy diversificada. Como les decía, líderes sectoriales globales basados en Europa, ASML, fabricante de semiconductores, Rheinmetall, el principal grupo de defensa europeo, Airbus, por todos conocidos ustedes, el duopolio global de fabricación de aviones civiles, que además en este caso la europea es indiscutiblemente la buena. Novo Nordisk en el sector de farmacia, Sika, como les mencionaba, materiales de construcción, Schneider, optimización, electrificación y optimización energética, Kerry, una compañía muy defensiva de ingredientes, sobre todo para alimentación, que se va a beneficiar, curiosamente, en Estados Unidos de todas estas prácticas de reducción de la sal y el azúcar en la alimentación que tan en boga están en ese momento al otro lado del Atlántico. Accor en el sector de hoteles o también ESM Internacional en el sector de equipo para semiconductores. Muy brevemente les diré que nosotros basamos nuestro trabajo en el contacto con las compañías. Somos muy pesados. Vemos con mucha frecuencia al management de las empresas que son parte de nuestro universo de inversión. El principio del verano es la parte más fuerte de visitas a compañías, viajando por Europa y como ponemos aquí, las últimas 2 semanas hemos tenido reuniones con unas 50 empresas europeas a nivel consejero delegado o director financiero. Lo importante es el mensaje que nos dan estas empresas. Quizás para tranquilizar a las personas que nos están escuchando, no quiero enrollarme, simplemente decir que la vida está siguiendo como cabía esperar. Los tambores de guerra comercial y de guerra no comercial no están haciendo que las compañías cambien materialmente sus planes. Básicamente recibimos un mensaje bastante generalizado de todas ellas de que si digamos, el desenlace de la guerra comercial es unas tarifas en torno al 10%, bueno, eso es manejable, evidentemente no es positivo, pero muchos problemas de los que se tienen que enfrentar todos los años tienen una magnitud similar. Y para el año 2025 es muy poco probable que las compañías que hemos estado visitando, salvo que haya algún cambio radical en la situación y por lo tanto impredecible, vayan a cambiar sus estimaciones de crecimiento de beneficios para este año 2025, que probablemente estarán en torno a un 3%, en línea con su media histórica, lo cual quiere decir que el corto plazo no parece particularmente aterrador y de verdad necesitaríamos meternos en un escenario pues, muy sorprendente como para que estos comentarios variasen de forma sustancial. Aquí tampoco, insisto, no quiero enrollarme, simplemente son algunos comentarios textuales de algunos consejeros delegados de algunas empresas de las que estuvimos visitando, hablando de lo indiscutible que es que esos catalizadores como el plan de defensa, el plan de infraestructuras o la situación en el consumo europeo vayan a tener un impacto positivo en la evolución de los resultados de estas compañías en los próximos años. En esta presentación, que entiendo que podríamos compartir en caso de que así se requiera, les ponemos 8 ejemplos de compañías que están en nuestro fondo: Rheinmetall, Sika, Schneider, Airbus, Ryanair, Linde, DSV y Essilor-Luxottica, que nos parecen magníficos ejemplos de qué tipo de empresas nos gustan, de qué tipo de empresas son particularmente atractivas y la naturaleza de las inversiones que realizamos en este fondo. Llevaría demasiado tiempo, por lo menos otros 20 minutos, empezar a comentar cada una de ellas, con lo cual simplemente lo dejo aquí y si quieren tienen ustedes cualquier pregunta, por supuesto, nosotros encantados de comentarlo. Valoración, pues muy brevemente. A mí lo que me gusta es esta tabla de aquí. ¿Está Europa cara después del comportamiento más positivo que Estados Unidos en los primeros 3 meses del año? La respuesta es no. La respuesta es no. Sistemáticamente el índice europeo cotiza con unos múltiplos de resultados aparentemente más baratos que el índice americano, pero no queremos hacernos trampas al solitario ni queremos ser ventajistas. Eso no indica que la bolsa europea esté barata. Eso indica que la bolsa europea tiene una composición distinta de la bolsa americana. Es la bolsa europea que tiene sectores más maduros, como los bancos, como algunos sectores industriales, como el sector de autos, el sector petróleo, el sector de la energía, que pesan más en el índice
que los sectores con un mayor potencial de crecimiento, sobre todo tecnológicos, que pesan más en el índice norteamericano. Con lo cual, decir que Europa está más barata porque el múltiplo medio del índice es más bajo que el múltiplo medio del índice americano, pues como les decía, es hacerse trampas al solitario. Sin embargo, si comparamos manzanas con manzanas, si tomamos compañías, la compañía europea líder del sector y lo comparamos con el equivalente americano, L'Oréal contra Estée Lauder, o en materiales de construcción CRH contra Martin Marietta, o en zapatillas Adidas versus Nike, etcétera, etcétera, lo que vamos a encontrar es que todavía existe un descuento material en la valoración de la compañía europea frente a la compañía americana. Esto no siempre ha sido así, esto no tiene por qué ser así, y nosotros creemos que hay una buena oportunidad para que esto cambie de nuevo si los acontecimientos se desarrollan como nosotros pensamos que se van a desarrollar, que es como hemos estado comentando hasta este momento. En conclusión, creemos que en Europa se están dando los catalizadores para que haya un cambio de sentimiento hacia la región. Esto ya prácticamente es un hecho. Nosotros lo que creemos es que va a continuar, que no es de 3 meses ni de 4 meses, sino que podría ser un proceso de años, una situación que dure años, que el nuevo gobierno alemán es el punto de inflexión tras años de austeridad fiscal, y creemos que nuestro fondo proporciona una buena herramienta para invertir en las compañías europeas de calidad que se pueden beneficiar de estas tendencias. El mensaje es muy sencillo. No compren ustedes el índice que incluye las empresas, las buenas, las malas y las regulares. Compren un fondo como EDM Strategy, que ya nos ocupamos nosotros de buscarles cuáles son las buenas. Y este es mi mensaje. Si quieres, Pues Víctor, pasar a preguntas sí, o... pues muchas gracias, José. La verdad que ha sido muy claro. La presentación también es muy clarita para directa al grano, ¿no? Ujú, Y bueno, como yo decía al principio, nos has explicado por qué está viendo ese trasvase, ¿no?, de inversión de Estados Unidos más hacia Europa y que todavía tiene recorrido, ¿no? Pues sí, nos han llegado, tenemos tres preguntas que me gustaría hacerte. Eh, Justo una, la primera que creo que acierta bastante, ¿no? Dice que si la política de Trump, que lo has comentado tú, en cuanto a los aranceles, fundamentalmente, nos puede llevar a una recesión en Estados Unidos y en Europa. mm. Bueno, esto es complicado porque la política de aranceles, ¿cuál es? ¿Es 10? ¿Es 50? ¿Es Bueno, 120? Entonces, vamos a ver, si es 10, yo diría que seguro que no. Es decir, dentro de pocas semanas vamos a tener el desenlace de, bueno, ese periodo de tiempo, ese periodo de gracia para las negociaciones que se dio en sus últimos comentarios, ¿no? El de 90 días. Si la cosa se queda, si el sentido común se impone, y yo creo que todo el mundo piensa que se va a imponer, y se llega a un acuerdo que permita salvar la cara a todas las partes, de acuerdo con su electorado local, etcétera, etcétera. Desde luego, si las tarifas se quedan en un 10%, no va a haber una recesión en Europa, no van a ser la razón para una recesión en Europa, y yo creo que tampoco para los Estados Unidos. Puede ser un problema para Estados Unidos, tendrán un crecimiento más endeble de lo que podrían haber tenido si no se dispararan en el pie, pero eso yo creo que la mayoría de los expertos con los que nosotros trabajamos definitivamente no ven cómo eso sea el factor que desencadene una recesión. vale. Pues tengo otra pregunta que dice, ¿cómo es posible que las bolsas europeas estén en máximos con datos macro tan malos? Y comentábamos justo antes de entrar que no vemos que los datos macro sean tan malos, ¿no? No sé por qué Claro, claro. este oyente dice eso, pero bueno, pues, Bueno, yo, como les decía antes, yo no soy analista macro, yo soy analista micro. Nosotros compramos empresas, analizamos empresas. Lo que yo le puedo decir es que los beneficios de las empresas están en máximos. Las acciones están en máximos porque las empresas, perdón, las acciones están en máximos porque las empresas nunca habían ganado tanto dinero. O sea, podemos decir con tranquilidad que de las 32 empresas que componen nuestro fondo en estos momentos, en el año 2025 va a ser el año de máximos históricos de beneficios del 95% de ellas. Con lo cual, las acciones están en máximos porque las empresas siguen ganando más dinero a pesar de Trump, a pesar de la guerra de Gaza, a pesar sí, de todos los pesares. pues, bueno. Y bueno, y la última, yo creo que ya, que es la más igual característica, que es un fondo que cogestionáis con Beatriz y tú, un Ujú. poco cómo hacéis, cómo buscáis las ideas de inversión,
predomina Ujú, más las de Beatriz, predominan más las tuyas, por ciento. ya, Explicaros un poco cómo hacéis la gestión, que puede ser ujú, interesante para sí. entenderlo. Yo creo que es una pregunta muy pertinente y yo creo que es muy importante. Lo voy a resumir de la siguiente manera. A nuestro modo de ver, bueno, esto es completamente intencionado, que sea una cogestión y que sean dos personas. En EDM pensamos que el pecado capital del gestor de fondos de inversión es la soberbia. Es el hecho de decir yo soy el más listo del mundo, yo acierto y el resto de la humanidad se equivoca. A veces eso tiene consecuencias catastróficas cuando la gente se encastilla en determinadas ideas que es patente que no era lo que ellos pensaban inicialmente, pero como yo, si llevo 3 años diciendo que esto es lo mejor del mundo, pues cuesta mucho trabajo bajarse. Esos somos seres humanos y esa es nuestra realidad y eso es lo que explica pues, muchos problemas que han tenido muchos fondos de inversión en todo el mundo. La forma en la que nosotros trabajamos es que hay dos personas. Esas dos personas que trabajan juntos y tienen que tomar todas las decisiones de forma solidaria, impiden que nadie se endiose, por decirlo de alguna manera. Es decir, toda decisión de compra o de venta tiene que ser la decisión de los dos. Si uno de los dos no lo ve, y siendo las dos absolutamente interesados en la teniendo intereses comunes, ganando el mismo dinero por el mismo tipo de aciertos, si no eres capaz de convencer a la persona que tienes al lado, es que la idea no es tan buena. Con lo cual, la única forma de llegar a un acuerdo es que los dos lo veamos. No hay negociación en el sentido de, como esta me gusta a mí y esta te gusta a ti, pues vamos a meter ahora la que te gusta. No, 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 no. Tienen que gustarnos a los dos y esto es una disciplina muy estricta que llevamos Ujú. desde hace 6 años y medio. Todas las mañanas nos preguntamos si nos dan los 450, 460 millones que ahora mismo tiene el fondo, que no lo había dicho. Si nos dieran los 460 millones que ahora mismo tiene el fondo, los compraríamos exactamente, invertiríamos exactamente en estas empresas y con estos pesos. Y la respuesta tiene que ser que sí. Y eso es lo común, eso es lo común, la forma en la que trabajamos. Muy bien, pues nada. Pues nada, agradecerte mucho tu tiempo hoy. Un placer. Has comentado que podemos pasar esta presentación a los clientes porque inmediatamente muchos nos lo piden, la quieren tener, estudiarla en casa, verla Ujú. y se la mandamos por email. Podemos, o sea, es para retail, podemos enviarla sin problema, así que Sí. así lo haremos. Y bueno, Solamente seguirá. déjame un momento estar seguro si lo pone en la portada, que es una comunicación comercial solo para uso de inversores minoristas. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Comentar a todos los oyentes y los que nos estáis viendo que este será el último webinar antes del verano. Volveremos después del verano también con más gestoras. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. José, muchas gracias por tu tiempo otra vez. Un Y placer. estamos en contacto y muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. gracias a todos y hasta el Buen siguiente verano. webinar. Muchas gracias igualmente. Adiós. Buenas tardes.